devocional, como siempre, muy animados. Vamos a buscar que el Señor bendiga nuestras vidas. La palabra del Señor es de suma importancia, entonces siempre tenemos que acercarnos a ella buscando precisamente esa bendición del Señor para nosotros. Entonces, bueno, oremos primeramente. Padre, te damos muchas gracias por este momento que nos das. Pensamos, Señor, en la importancia de tu palabra y rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros, enséñanos, permite que podamos ver lo que tú quieres mostrarnos. Pon, Señor, tu palabra en nuestro corazón, en nuestra conciencia, para que no sea un mero ejercicio intelectual, sino que realmente lo llevemos a la práctica, Señor, para darte gloria y para tener una vida mejor, Señor, siendo piadosos. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, el título de la enseñanza de hoy, del devocional de hoy, es La muerte de Abraham. Llegamos así al fin de la vida de este hombre. Nuestra lectura será Génesis 25, versos 7 al 11. Génesis 25, 7 al 11. Dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Bueno, este es nuestro pasaje, como lo notan, está centrado en hablarnos de la muerte y sepultura de Abraham. Tenemos cosas interesantes en estos pocos versos. Por ejemplo, tenemos el dato de los años que vivió Abraham. Nos dice que vivió 175. Ahora, el personaje anterior en el que se centró más tiempo la Biblia fue Noé. Pero a diferencia de Abraham, Noé vivió 950 años. No tiene esa diferencia tan grande. Noé estuvo en este tiempo del diluvio cuando Dios redujo o empezó a reducir el tiempo de vida de las personas. Allá, en ese contexto, eso era en Génesis 6, Génesis 6:3, Dios redujo la edad. Dice que Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, esta expresión 120 años es un promedio. Y como lo notamos, bueno, claro, Abraham, siendo un personaje tan importante en la historia bíblica, entonces ha sufrido este cambio tan drástico. Abraham ya no llegó ni a 200 años. Claro, de todas formas, 175 son muchos años, pero como vivían, o la cantidad de años que vivían en el tiempo de Noé, no los vivían ya en el tiempo de Abraham, y Abraham quedó muy lejos de ese tiempo. Sin embargo, bueno, el Señor quiso darle 175 años a este hombre que fue su siervo. Y bueno, un dato curioso, si nos ponemos a hacer cuentas,
Por ejemplo, nos damos cuenta, permítame esa redundancia, que Abraham vivió 100 años como peregrino en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque él llegó a Canaán cuando tenía 75. También nos enseña que Isaac tiene 75 cuando su padre muere, porque Isaac nació a los 100 de Abraham. Entonces Isaac ya tiene 75. Y si seguimos haciendo más cuentas, sabemos entonces que Ismael tiene 89, porque Ismael le llevaba 14 años a Isaac, 89 años. Eso va a ser importante para la tarea que voy a dejar hoy. Tenemos una descripción también de cómo murió Abraham. Hay varias expresiones que nos muestran esto, cómo murió. Por ejemplo, dice el pasaje que exhaló el espíritu. Esto tiene la idea de que Abraham entregó el espíritu. Es como que debemos pensar que nadie le quitó la vida, sino que su muerte fue una muerte tranquila en su vejez. Bien interesante. También nos dice, por ejemplo, que Abraham murió en buena vejez. Esto es que en términos generales, sus achaques no fueron tantos o tan terribles como para decir que murió en mala vejez, sino buena. Entonces, fue una muerte tranquila también en este sentido. No solo que nadie le arrebató la vida, sino que murió tranquilamente también sin tantos achaques. Ahora, este punto es supremamente importante porque aunque nos parece un dato que simplemente está ahí alrededor de su muerte, Dios se lo había prometido. Él le había dicho, tú vendrás a tus padres en paz. Note, ahí significa que nadie lo iba a matar, sino lo que dice aquí, que entregó el espíritu. Y serás sepultado en buena vejez. Eso que les acabo de mencionar está en Génesis 15:15. Es decir, que este pasaje, este verso está mencionando cómo murió Abraham para mostrarnos cómo Dios cumple sus promesas, para mostrarnos cómo asuntos como la muerte de uno, Dios los tiene en cuenta y todas las cosas que están ocurriendo allí. Otra expresión que encontramos acerca de su muerte es que murió lleno de años. Esta es una expresión difícil, pero la expresión da fuerza o le pone énfasis al hecho de que él murió lleno. De allí entonces que muchos piensan que murió satisfecho, que murió lleno de estos bienes materiales y espirituales y por lo tanto satisfecho con su vida, lo cual es algo maravilloso, es algo hermoso que se mencione de esa manera. Aunque hay algunos que lo interpretan lo contrario, y por eso les digo que es un tanto difícil. Y lo último que se dice de su muerte es que fue unido con su pueblo. Unido con su pueblo. Una expresión también muy importante, porque podemos darnos cuenta que no habla en un sentido de lo físico. Físicamente él no fue unido con su pueblo, sino con Sara. Ese es el tema del verso 9, ya lo vamos a ver. Pero, ¿qué significa que fue unido a su pueblo? Es una figura literaria que nos habla de su unión con los que ya habían muerto, pero especialmente podemos pensar que está unido con otros santos que ya habían muerto, porque ese era su pueblo. Como dice el Nuevo Testamento, hablando de aquellos que están muertos y diciéndole a los vivos, a los creyentes vivos, que
se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces es un dato bien interesante pensar en que fue unido a su pueblo también de esta manera. Luego nos da algunos datos del entierro. Nos da dos datos básicamente de su entierro. Nos dice que lo enterraron sus hijos mayores, Isaac e Ismael. Y esto nos muestra que en medio de todo ellos pudieron tener una buena relación, que pudieron unirse aquí para despedir a su padre, aunque ellos tuvieron una disputa cuando eran niños o jóvenes, en el caso de Ismael. Recordamos, por ejemplo, que Ismael persiguió a Isaac, lo persiguió y la Biblia lo señala como un acto malo. Sin embargo, la diferencia parece ser que se salda, se reconcilian y al menos en este tema de enterrar a su padre, están ahí juntos mostrando respeto. Y también vemos algunas cosas en Ismael, que aunque había sido expulsado en algún momento de la casa de su padre, no estaba muy lejos de él. Había correspondencia entre él y su padre. No fue olvidado por su padre como se hubiera podido pensar, porque en versos anteriores vimos que le dio regalos, pero Abraham tampoco fue olvidado por su hijo Ismael. Él estaba ahí atento a su papá. Y luego nos dice dónde lo enterraron, que fue en la cueva que Abraham compró para enterrar a Sara. Fue en ese lugar. Se nos menciona a Isaac primero porque es el más importante, pero juntos con Ismael enterraron en ese lugar a su papá, donde unos años atrás, unas décadas atrás, habían enterrado a Sara. Y curiosamente, lo último que se nos menciona en el último verso que leímos es, a manera de resumen, la bendición que Dios le dio a Isaac. Y es interesante que una esa bendición con la muerte. Noten que es un pasaje que queda extraño ahí porque está hablando de la muerte de Abraham y luego el siguiente verso, el 12, viene a hablar de los descendientes de Ismael. Entonces es un dato extraño porque el Señor pone ahí en la mitad de esto o unido a la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac. Bueno, es una expresión que nos quiere decir o que quiere adelantarse al hecho de que Dios le cumplió las promesas a Abraham. Está mostrando con esto que aunque Abraham estaba muerto, Dios no se había olvidado de su pacto, Dios no se había olvidado de sus promesas y más bien está mostrándonos que éstas debían ser establecidas ahora con Isaac. Es un pasaje hermoso donde aparece realmente, porque aunque está muerto Abraham, Dios no, y Dios sigue adelante bendiciendo a los que él le había dicho que iba a bendecir. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, podemos unir esto último. Miren, esto nos muestra cómo Dios bendijo a Abraham y por lo tanto, cómo nosotros podemos confiar en todas las promesas que Jesús nos da en el Evangelio. Miren, niños y hermanos, todas las promesas del Señor son firmes en Jesús. Las promesas que Dios le hizo a Abraham estuvieron firmes hasta su muerte y después de la muerte, porque vemos cómo bendijo a Isaac después. Y así con nosotros y con los que creamos en el Señor Jesús. Todas las promesas que recibimos en el Evangelio son nuestras y las podemos esperar aún después de muertos. Por eso el Señor en el Evangelio dijo estas palabras.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nótenlo entonces, aún después de muertos, nosotros hoy podemos tener la tranquilidad de que el Señor va a cumplir sus promesas. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Saquemos tres lecciones para nosotros, tres lecciones. Aunque el pasaje es un pasaje, llamémoslo así, un tanto sombrío por la muerte, se resalta mucho el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, lo primero que aprendemos es que Dios cumple sus promesas siempre. Abraham murió como Dios se lo había dicho. Abraham murió en paz y en buena vejez. Era una promesa que Dios le había hecho y se la cumplió aquí. Así, todo lo que Dios nos prometa hoy, nosotros podemos creerlo y podemos y debemos confiar en Él porque Él lo hará. Podemos fortalecer nuestra fe en Dios para que el pecado no nos engañe y el diablo no nos engañe y empecemos a buscar la bendición en otro que no sea Dios. Podemos confiar en Jesús plenamente. Podemos hacerlo. Y miren, note que las promesas que el Señor da no son promesas mentirosas. Igual Abraham iba a morir y murió, pero las promesas del Señor son realistas. Y entonces, bueno, iba a morir, pero iba a hacer que muriera en paz y en buena vejez. Entonces, esas son las promesas del Señor, promesas realistas y promesas que Él cumple. Segundo, aprendemos que a pesar de los problemas que pueda haber en las familias, debe haber reconciliación. Debemos reconciliarnos. Notamos que Isaac e Ismael tuvieron malos momentos, especialmente cuando eran niños y jóvenes, especialmente por el pecado de Ismael. Pero podemos notar que superan esas cosas, superaron todos esos problemas, y entonces podemos pensar que así también debemos hacer en nuestras familias. Uno diría, bueno, entre menos problemas, mejor, y claro, pero si llegan a haber problemas, hay que arreglarlos según la palabra del Señor, hay que solucionarlos, superarlos. Eso es algo muy bueno que debemos hacer y esforzarnos para hacerlo, frenando nuestro propio pecado. Y aprendemos algo que le señalé fuertemente, en tercer lugar, que después de la muerte aún hay bendición para nosotros. Y entonces podemos pensar en lo siguiente, miren, los hermanos, los padres que me están oyendo en este momento, deben entender que sí, nosotros cuidamos a nuestros hijos, es nuestro deber hacerlo y lo hacemos, nos esforzamos por ellos toda la vida. Pero miren, el día que nosotros ya no estemos, el día que venga nuestra muerte, Dios va a cuidar de nuestros hijos. Eso es importante porque muchos papás están tristes y qué será de mi hijo cuando yo muera. Miren, aquí en el contexto de la muerte de Isaac, se nos dice cómo Dios bendice a Isaac. Así que nosotros podemos estar tranquilos. La muerte nuestra no es que se acaba entonces la bendición para nuestros hijos, porque el que los ha bendecido es Dios. Claro, durante mucho tiempo los ha bendecido a través de nosotros, pero cuando no estemos lo seguirá haciendo con otros medios. Así que los padres podemos aprender esto, después de la muerte aún hay bendición de Dios. Y los hijos
Los hijos, miren, también deben entender y confiar que si su padre o su madre mueren, si el Señor se los lleva, bueno, a ustedes les hará falta, pero el que siempre los ha cuidado es Dios. Hoy a través de sus padres, mañana usará otros métodos. Bien, así que los hijos pueden estar tranquilos y especialmente esos hijos que son cristianos, esos hijos que son creyentes, pueden estar tranquilos que aunque la muerte de su padre será triste, Dios sigue vivo y Dios los sigue cuidando y los seguirá cuidando todos los días. Así que pueden tener ánimo. El hecho de que los padres mueran es triste, pero Dios está ahí, Dios sigue ahí para guiarlos también en la vida de ustedes. Así que mucho ánimo en situaciones como estas. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos das y por las cosas que hemos podido leer y entender. Gracias, Señor, porque aunque este pasaje habla de muerte, redunda en la bendición, en el tema de la bendición. Gracias, Señor, porque con eso consuelas y fortaleces también nuestras almas para cuando venga la muerte, Señor, nos haces realistas. Ayúdanos, Señor, para que cuando experimentemos cosas como estas frente a la muerte, tu bendición esté en nosotros. Podamos, Señor, los que quedamos vivos, superar las dificultades, agarrarnos de tu mano, fortalecernos, sabiendo que tú sigues bendiciendo, Señor. Y gracias por el consuelo que nos das aún en muerte también, que tu bendición sigue estando firme en nuestra muerte. Te damos gloria. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, vamos a tener entonces dos preguntas. Como siempre, el resumen, entonces, ¿qué aprendemos hoy? Ya se las coloco ahí en el chat. Y quiero que hagan un ejercicio, una pregunta curiosa. A ver cuántos de ustedes descubren cuántos años tenían los nietos de Abraham, Jacob y Esaú cuando muere Abraham. ¿Cuántos años tenían los nietos de Abraham, Jacob y Esaú cuando él muere? Una pista está ahí en nuestro capítulo de hoy. Está en el capítulo 25. Bueno, feliz día para todos. Espero las tareas, que el Señor los bendiga y con la gracia del Señor nos vemos mañana.